El pueblo elegido. A lo largo de los siglos, Israel se ha considerado el pueblo elegido. Tal convencimiento tiene su base en la singularidad de su historia remota, basada en un nomadismo, en gran medida obligado, que le permitió añadir a la sabiduría proveniente de su propia cultura la procedente de diversas civilizaciones que, por distintos caminos, habían bebido a su vez, de un discernimiento ancestral sobre el origen y la naturaleza de cuanto existe. De este modo, sus gentes tuvieron la oportunidad de acceder como pocos a los secretos de Dios, que vertieron en muy diferentes tradiciones orales, textos y corrientes de pensamiento, dando lugar, entre otras cosas, a la admirable Cábala. De forma sumamente sintética, hay que rememorar el momento, allá por el año 1800 a.C., en que Abraham partió de Ur, en Caldea, para iniciar un prolongado periplo en el que participaron después sus descendientes, entre ellos Isaac y Jacob, que adoptó el nombre de Israel, y la docena de vástagos de este, que llegaron al centro del Egipto de entonces alrededor del 1650 a.C. Allí permanecieron 400 años, tiempo sobrado para contrastar los saberes de sus ancestros con los del floreciente imperio de los faraones, que durante su denominado Período Medio se había expandido por el Próximo Oriente, conquistando Palestina bajo el mando de Sesostris III. En la tierra de las pirámides, los judíos conocieron las enseñanzas de Hermes y la profunda erudición de la que surgieron documentos como el Kibalión y el complejo mundo religioso egipcio. Accedieron, así, al Dios de la sabiduría, la identidad universal, una mente infinita y eterna que es sostén de todo lo que existe, y de la que todo surge a través de un colosal proceso de creación mental. Proceso que genera, igualmente, una enorme cadena de vibraciones de cuyas interferencias y solapamientos surgen los mundos, por lo que detrás de estos y de cuantas cosas y objetos lo pueblan, hay una misma arquitectura geométrica que emana de esa base vibratoria esencial y que sustenta los principios herméticos. Moisés, como el conjunto de los israelitas, supo de todo ello gracias a los egipcios y tuvo una especial capacidad para adaptar estos saberes a las costumbres y creencias hebreas. Bajo su dirección, el pueblo israelita inició el éxodo en 1250 a.C., en tiempos de Ramsés II, conformándose en un seno como elemento de diferenciación frente a Egipto, donde el faraón unificaba el poder político y religioso, dos dinastías paralelas e íntimamente entrelazadas, la de Aarón, el sumo sacerdote, a la que se confía el conocimiento místico y la influencia religiosa, y la que se llamará con el tiempo davídica, que se corresponde con la realeza y asume el poder político. Esta división de dinastías jugará un importante papel en tiempos de Cristo y explicará cómo se verá la especial relación entre Jesús y Juan el Bautista. El primer monarca israelita, como tal, fue Saúl, de la casa de Benjamín. Antes, Josué. Ya en la tierra prometida, había sucedido a Moisés, aunque mucho mayor fue la impronta tanto del segundo soberano, David, de la tribu de Judá, como de su hijo Salomón. El paso del trono de la casa de Benjamín a la de Judá hizo que se arrastrara durante siglos problemas de legitimidad que, en la época de Jesús, perteneciente a la estirpe de David, se intentarán resolver, como también se examinará mediante su enlace matrimonial con María Magdalena, del linaje de Benjamín. El reinado de David duró 40 años aproximadamente, entre 1010 y 970 a.C., y sirvió para conquistar Jerusalén, capital hasta entonces de los jebuseos. Salomón, por su parte, fue el rey sabio que edificó el primer templo de Jerusalén, donde guardó el arca de la alianza que Dios ordenó construir a Moisés, y dio muestras siempre de una alta tolerancia religiosa, permitiendo el culto a otros dioses. Primero de los Reyes 11, del 4 al 10, como la femenina Astarte, coincidente con la divinidad egipcia Isis, lo que es una prueba más de la interconexión de la fe judía de entonces con el misticismo egipcio. Posteriormente, el reino gozó momentos de esplendor, como el vivido durante el gobierno de Jeroboam II,
pero terminó partiéndose en dos, con Israel al norte y Judá al sur. El reino de Israel casi se extingue con la toma de Samaria por parte de los asirios, mientras que el de Judá contó con reinados como el de Ezequías, que estableció el culto a Moisés, abandonado por su padre Acaz. Mas la división los debilitó y fue decisiva para que el rey caldeo Nabucodonosor II los conquistara, tomando Jerusalén en dos ocasiones, la primera en 597 a.C. y la segunda en 587 a.C., que fue unida a la destrucción del templo y la dióspera, dispersión, deportando al pueblo judío a Babilonia. Así, los israelitas se vieron forzados a conocer de manera directa las ricas culturas mesopotámica, sumeria, hitita y asiria y sus sistemas de creencias, incorporando a la tradición hebrea bastantes de sus doctrinas y ritos: el jardín del Edén, la torre de Babel, el diluvio universal. De hecho, es muy probable que la idea de la preeminencia de un dios masculino surgiera entre los judíos durante el cautiverio en Babilonia. La mayoría de los libros que componen la Biblia se elaboraron en esta época. Igualmente, de estas décadas deriva el concepto de un Mesías, un gran rey y líder que liberará al pueblo judío, lo unificará y lo engrandecerá. En 538 a.C., Ciro II, rey persa que se había anexionado Babilonia un año antes, promulgó un edicto por el que se autoriza el retorno de los judíos a sus tierras, donde construyeron el segundo templo. No obstante, la independencia política y religiosa no dura demasiado, pues en 332 a.C. se produce la conquista por parte de Alejandro Magno. Moriría 9 años más tarde, de lo que intensificó la presencia del pensamiento clásico griego en el mundo hebreo. A este respecto, una fecha en discusión es el año 210 a.C., cuando presumiblemente la Biblia se traduce al griego mediante el trabajo de 72 sabios a lo largo de 72 días, acontecimiento de contenido legendario. Así lo relata Aristeo, que permite pensar en traducciones parciales finalmente recopiladas bajo el nombre de versión de los 70, asumida por el cristianismo. Tras la dominación griega, se suceden liberaciones y nuevas conquistas. Ya en 197 a.C., Antíoco III de Siria somete Judea y le reconoce, a través de una carta, el estatuto teocrático, si bien su hijo, el seleucida Antíoco IV Epifanio, abrogó la carta y se empeñó en helenizar al pueblo hebreo, profanando el templo y dedicándolo a Zeus. Esto provocó una sublevación armada encabezada por la familia de los Macabeos, es decir, el sacerdote Matatías y sus 5 hijos. En 142 a.C., el último superviviente de ellos, Simón Macabeo, consiguió del seleucida Demetrio II Nicator el reconocimiento de la independencia judía. A partir de este momento, la función de sumo sacerdote vuelve a convertirse en hereditaria, creándose la dinastía Asmonea. No obstante, el hijo de Simón, Juan Hircano I, acumuló el liderazgo religioso y político, intentando reconstruir el reinado de Salomón. Esta doble condición de jefe político y espiritual la mantuvieron tanto su hijo Aristóbulo I Filelenos, que solo gobernó unos pocos meses, como el hermano de este, Alejandro Jáneas, durante cuyo mandato sostuvo una encarnizada lucha contra los fariseos. Tras su muerte le sucedió su esposa, Salomé Alejandra. Entre tantas convulsiones, un número indefinido de judíos, caracterizados por su espiritualidad y sabiduría, se retiró, aproximadamente en el año 140 a.C., a la soledad del desierto de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Allí fundaron la secta de los esenios, auténticos precursores del cristianismo, como demuestran los manuscritos que redactaron a partir del 70 a.C., algunos de los cuales fueron casualmente encontrados, como más adelante se reseñará, en 1947. El denominado gnosticismo impregnó sus ideas y obras. Se volverá después sobre todo ello. En el año 77 a.C., Aristóbulo II hereda el trono de su madre Salomé, entrando en conflicto con su hermano Hircano II, de lo que sacarán provecho los romanos, que por medio de Pompeyo
conquistaron Jerusalén e incorporaron a Israel a su imperio en el año 63 a.C. Los romanos confirmaron inmediatamente a Hircano II como sumo sacerdote, y lustros después proclamaron a un intendente suyo como soberano de Judea, Herodes I el Grande, en confrontación con Asmoneo Antígono, que fue ejecutado. Herodes conformó un gobierno prorromano que se esmeró en eliminar a los descendientes de la dinastía asmonea, helenizar las ciudades y embellecer Jerusalén. Hizo reconstruir el templo y edificó monumentos como la fortaleza de Antonia, ordenando la famosa masacre de los inocentes.